violencia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada $100 en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar $100,000 y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100,000.com. Banco Guayaquil, 100 años. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador, vamos a iniciar una jornada de entrevistas de este jueves 14 de diciembre. El primer diálogo previsto con el general Luis Altamirano, excomandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, el académico, investigador universitario. Antes de empezar el diálogo por esta noticia en desarrollo, quiero dar a conocer la última información del portal Primicias, que dice: las autoridades detuvieron a 29 personas, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, en un mega operativo que se cumpliera la madrugada de este jueves. La Fiscalía informó que la investigación de este caso denominado Metástasis inició tras la muerte violenta de Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes del mundo que financiaba a los Lobos y apoyaba a bandas vinculadas al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Según la policía, entre los 29 detenidos hay jueces, fiscales, policías, socios criminales, entre otros. Además, $43,300 incautados, armas de fuego, cartuchos. Demos a conocer el testimonio de Vilman Terán a propósito de la detención. Ha llegado a mis oídos que desde Fiscalía General del Estado y desde ciertos sectores de la Corte Nacional de Justicia se ha estado fraguando una intervención de allanamientos tanto a domicilios de servidores como a las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Este acto carece de toda legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la justicia y por ende a nuestra democracia. Aquí estoy, aquí me tienen, estoy en mi despacho y no escondo nada. Desde el día en que asumí esta enorme responsabilidad, he sido objeto de ataques. Hay quienes se incomodan cuando hacemos lo correcto. Pueblo ecuatoriano, recuerde, en 18 meses han desestabilizado la función judicial. En 18 meses, 4 presidentes del Consejo de la Judicatura. Y hoy, que fijamos la hoja de ruta para depurar el sistema, nuevamente vienen los ataques. Se dice que están pretendiendo allanarnos. Familias lloran la muerte de sus hijos en manos de la delincuencia. ¿Por qué nos culpan de no sancionar a jueces si la misma Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, por medio de sus resoluciones, nos han limitado en esa capacidad de hacerlo? Y pese a ello, seguimos avanzando. ¿Saben la respuesta? Sencilla. No permitiré favorecer a unos en perjuicio de otros y no permitiré que le metan la mano a la justicia. Yo estoy aquí. Esta es mi casa y la de 10,000 funcionarios judiciales que trabajan para garantizar el derecho a la justicia. ¿Qué tienen? Nada. ¿Qué quieren? Sin duda, perpetuarse en el poder y asaltar nuestra justicia. Ello no lo permitiré. ¡Qué vergüenza! ¡Qué audaz! ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Se está queriendo desbaratar a la justicia. Dice, si él está liderando un proceso a favor de la impunidad casuística, hay casos, hay jueces que con error inexcusable, y uno de los detenidos en este operativo es un operador de justicia que fue sacado y fue restituido en Santo Domingo de los Áchilas, de donde proviene el señor Terán. Es una vergüenza. Demos a conocer el pronunciamiento de la fiscal general y pasamos a la entrevista con el general Luis Altamirano, por favor. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia.
A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general, de personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero. Por estas y otras razones, les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. Un general de policía que fue director del SNAI, qué vergüenza. Esa es la realidad de esta trama de la delincuencia organizada, presuntos vinculados a esto, y la Asamblea Nacional queriendo tumbar a la fiscal general. Bien, vamos al tema de seguridad. Un saludo cordial al excomandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, general Luis Altamirano. ¿Cómo ve el panorama de la seguridad? Tiene que partirse desde un plan integral de seguridad. Penosamente no lo vemos. Ni siquiera el equipo, se entiende que el equipo, el gabinete ministerial de la Defensa Nacional debiera estar plenamente integrado. Lo único que se conoce, como se ha difundido a medias, hay un plan Fénix. Sería bueno que el país conozca este plan, en qué consiste. ¿Cómo enfrentar la inseguridad en el país? General Luis Altamirano, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Todos conocemos el fenómeno de violencia que estamos atravesando. Las estadísticas son evidentes y el nivel de degradación, tal como nos muestra justamente en esta nota periodística sobre el caso Metástasis, lo que evidencia es que estamos en una etapa que se conoce como simbiosis. Aquí ya es difícil discriminar qué es legal y qué es ilegal. Se han cooptado instituciones, las declaraciones del embajador de Estados Unidos, que puede gustar a unos, no puede gustar a otros, a la final no dejan de mostrar una gran realidad, porque hoy tenemos una fuerte presencia del crimen organizado en el sector empresarial, en el sector público, en estas vinculaciones y en estos entramados, en donde lógicamente entra la justicia, que es uno de los elementos que yo considero es central en la lucha contra el crimen organizado y la situación que atraviesa el país. Y estoy convencido que uno de los problemas más graves que tiene el país es la ausencia de una definición política de la seguridad, de cómo enfrentar este problema con una mirada que no solo abrace el corto plazo, sino que mire el largo plazo. Yo creo que ahí está la genialidad, o yo podría decir, la virtud de un estadista que pueda trazar el camino. Hay que dejar mucho de los marcos teóricos y tratar de aterrizar en elementos de carácter práctico. Hay conceptos que son variables de cambio, necesarias por lo menos en el sector defensa, variables como la adaptabilidad, concebir una adaptabilidad estratégica
estratégica para poder ajustar la institución a los continuos cambios políticos, a los cambios sociales, a los cambios económicos y cambios tecnológicos. A veces queremos ver la institución desde un punto de vista aislada de la sociedad, que está al servicio de la sociedad innegablemente, pero si no vemos el contexto y no entendemos que esta institución se nutre de los recursos y de la capacidad que tiene el Estado, entonces comenzamos a buscar soluciones para la institución y no las soluciones para la sociedad. Y esto ya pasó en la Policía Nacional y sigue pasando en las instituciones. Pues hay que generar una adaptabilidad estratégica, impulsar un marco legal, crear un marco institucional mucho más flexible, desarrollar capacidades estratégicas multipropósito, diseñar una estructura y organización institucional que sea susceptible a enfrentar los cambios y las variaciones de escenarios. Entonces, hay muchos aspectos que hay que hacer ahí, y en la adaptación operativa hay que dejar algunos conceptos. Yo he hablado mucho de racionalizar las Fuerzas Armadas, y racionalizar las Fuerzas Armadas no significa disminuir en número, sino hacer que el tamaño de la institución en términos de sus componentes, de su estructura, sea mucho más ágil, mucho más flexible. Hoy tenemos un comando conjunto que a lo largo de los años se ha vuelto un organismo administrativo, un comando conjunto que tiene más de 20 direcciones. Hay que dar orden en ese sentido. El comando conjunto tiene que ser un órgano netamente operativo. Hay que trasladar funciones del comando conjunto al Ministerio de Defensa en términos de definiciones políticas. Caso contrario, se tiene estructuras redundantes, estructuras pesadas, estructuras que consumen recursos y estructuras que hacen que la propia estructura se vuelva más ineficiente. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que hacerse. Le digo, muy poco se ha hecho en términos del redimensionamiento del Ministerio de Defensa Nacional, en términos de cuáles son las funciones que tiene que cumplir, porque hacer una reestructura no es ocultar las direcciones dentro de las subsecretarías. Eso no es una reestructura, es generar nuevos conceptos en donde se pueda tener una mayor agilidad desde los procesos administrativos, desde los procesos de dirección y, lógicamente, de los procesos de carácter operativo y de empleo militar. General Altamirano, en una visión global, aquí se viene reclamando la aplicación de un plan integral de seguridad. Los anuncios han sido quizás aislados, que no demuestran la puesta en práctica de un plan. Se ha hablado de la reserva, claro, las partes operativas, tácticas, estratégicas tienen que ser reservadas, pero sí delinear al país en lineamientos generales lo que significa el plan. Se ha hablado aisladamente de la ayuda de Estados Unidos, de Israel, que es bueno, pero eso es parte de un proceso. Quisiera ilustrar con esto, con el anuncio que hiciera este miércoles la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, para comentar, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, parte de su lucha es el control del porte de armas. Por favor. Todo esto es un plan articulado. Obviamente que hay que continuar con los controles de porte de armas, con los controles de carácter preventivo, pero también ha habido resultados muy fuertes y muy interesantes. Tenemos grandes decomisos de armas y vamos a ir por la incautación de esas armas a favor de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a tener muy pronto inteligencia. El día de ayer estuvimos ya conectados con un grupo americano que nos va a fortalecer en tecnología para la inteligencia. Recordemos nosotros que tenemos un centro de inteligencia estratégica. Tenemos que fortalecer la inteligencia táctica y la inteligencia operativa. Y todos nuestros niveles de poder operar dependen también del cumplimiento de ciertos contratos. Fíjese usted, Lenin, por ejemplo, que venimos por la ejecución de un contrato de 51.280 aproximadamente chalecos, de los cuales no tenemos para pagar el resto de los chalecos. Hemos recibido, 17,000, si mi memoria no me falla, pero tenemos que terminar de recibir los chalecos de protección para nuestros policías. Pagarlo. Bueno, parte del lineamiento, la ministra dice textualmente, entre comillas, vamos a tener pronto inteligencia. Daría la impresión de que no ha habido inteligencia. ¿Dónde está el plan global que aglutine la ayuda internacional, Estados Unidos, Israel? ¿Cómo diseñar esto y poner en práctica, general Altamirano?
tener un diagnóstico claro. Por más que estuvimos en un proceso electoral que es sui generis, único, diríamos, en la historia del país, y con un reducido tiempo para presentar un equipo y tener un conocimiento previo, hay una responsabilidad de quienes se lanzan, diremos, a estas actividades en donde hoy no se necesita explicaciones, hoy lo que se necesita son decisiones y acciones. Entonces, lógicamente, cuando uno escucha de que se va a trabajar en estos 3 niveles de inteligencia, bueno, eso es de manual. Lo importante es determinar qué es lo que se va a hacer y líneas generales de qué es lo que se va a trabajar, como yo le acabo de mencionar, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con una reorganización en el sector defensa y lo propio en inteligencia, porque parecería que siempre estamos partiendo de cero, que lo que se hizo prácticamente no tiene asidero alguno. Entonces vivimos en este país en donde queremos refundar todo. O sea, llegamos y queremos refundar, debe haber un diagnóstico, tiene que haber un conocimiento previo, pero el país necesita en este momento respuestas y soluciones que sean concretas a la realidad. A mí me preocupa los anuncios que se hacen, pero también me preocupa los datos que se va dando en términos de algo que venía advirtiendo en la ejecución del presupuesto y la falta de recursos asignados para cumplir los proyectos en el área de seguridad. Y hoy en esta extrema situación fiscal se hace mucho más difícil. Entonces estamos frente a una situación, yo le digo, complicada, pero no todo parte por la tecnología, y escucho mucho esta palabra, el equipo, la tecnología. Desarrollar capacidades envuelve varios ámbitos. Las capacidades están en la infraestructura. Se puede hacer adecuaciones, mejoras. Las capacidades están en el material y el equipo. Ahí sí, ahí vienen componentes de tecnología. Las capacidades están en el recurso humano, en el adiestramiento, en su capacitación. Las capacidades están también en lo que conlleva el sostenimiento del empleo. Ahí hay elementos importantes que están disponibles. Las capacidades están relacionadas con la organización, la estructura. Eso hay que trabajar, hay que conocer. Tenemos estructuras que, yo le digo, no responden a los escenarios actuales, en términos operativos y en términos administrativos. Pero hay que cambiar estos paradigmas. Entonces hay que conocer, pues caso contrario, usted puede ser absorbido por el paradigma y piensa que las cosas deben funcionar de esta forma. Las capacidades también es doctrina. Uno de los cambios más importantes de la doctrina en el ejército ecuatoriano fue en el 2020, en donde a los 20 años se diseñó la doctrina Equinoccio, que es la que se enseña ahora, que esto tarda, pero es un trabajo que se hizo con el apoyo del ejército de Colombia y con el apoyo de los Estados Unidos. Pero inmediatamente vienen las resistencias, porque ese es el país. Entonces, hay que trabajar en todos estos elementos, no es simplemente la tecnología por tecnología. La tecnología no soluciona los problemas, los conceptos, en donde uno de estos ejes es la tecnología, es lo que va a permitir abordar un problema altamente complejo que no se puede colocar en el paradigma de la victoria militar. Es otro error. Entonces estamos frente a una guerra. Yo discrepo el concepto, puede ser utilizado frente a una situación mediática. Estamos frente a un conflicto mucho más complejo, yo diría, que la propia guerra. Es complejo, pero poner en términos de que vamos a vencer, ¿no? Y frente al crimen organizado, no hay victoria. Lo que hay es un proceso de devolver institucionalidad, de tener niveles tolerables de violencia que existe en cualquier país del mundo, en países nórdicos, en Estados Unidos, en Europa, hay niveles tolerables de violencia porque la violencia es en cierto modo connatural al ser humano. El hecho delictivo que hoy se presenta en estas proporciones tiene que reducirse a un nivel de bajo impacto en la sociedad. Hoy tenemos miedo y lo que se nos está diciendo en una forma, yo diría, continua, es buscar disminuir esta incertidumbre generando estas expectativas desde el gobierno nacional. Entonces veo que hay una especie, yo diría, de estrategia de comunicación frente a la ausencia de discurso
en términos de aquello que puede ser dicho. No se puede decir que algo es totalmente secreto. Hay aspectos que pueden ser mostrados públicamente y que van a ayudar a comprender hacia dónde van las acciones que tiene el gobierno concebidas. General Altamirano, ¿cómo entender la problemática más allá, decía, de acciones aisladas? Porque la dirección parte por una preparación para dirigir las políticas y con el mayor respeto y consideración la experiencia del ministro de la Defensa Nacional, el presidente de la República tiene legítimo derecho a nombrar a sus cercanos colaboradores, a los que fuere, pero siempre se necesitan, como en cualquier proceso, perfiles. Y en el caso del ministro de la Defensa, el perfil, insisto, con todo respeto, un experto en artes marciales como taekwondo, instructor de tiro. ¿Cómo lograr entender la problemática más allá de acciones aisladas, que puede ser uno de las partes de un plan? Porque hay la parte operativa, estratégica, inteligencia, la parte operativa. ¿Cómo dirigir, cómo conducir una política de defensa en estas condiciones complejas que vive el Ecuador? Mire, siempre he mencionado que las personas son elementos importantes de una organización, pero más que las personas es los conceptos. Y a veces tenemos esta relación biunívoca en donde la una se refuerza a la otra porque no tengo conceptos, porque no tengo las personas adecuadas y no tenemos orientación en un área determinada. Yo espero con la asesoría que puede darse, que se pueda redirigir el rumbo de lo que tiene que hacer el sector defensa. Sector defensa no es la Policía Nacional. Hay que comprender esto. No porque la disminución de las amenazas interestatales prácticamente son muy reducidas, no quiere decir que el rol del sector defensa sea el rol de policía. Ahí hay un error terrible en donde vemos simplemente el empleo como si se tratara de un numérico. Aquí en el país, recuerde usted, cuando se habló de estos nuevos conceptos, se sumó guardias de seguridad, policía y se sumó militares, como que se tratara simplemente de tener estos conceptos de numéricos. Entonces hay que dar los roles, las misiones que corresponda. Me temo que si no hay un conocimiento claro, también pueda haber una influencia hacia no cambiar. Y ese es el problema también. Usted puede tener un militar en servicio pasivo y que tiene una visión tradicionalista de la defensa. Y que no quiere caminar más allá hacia donde otros sectores de defensa en el mundo, especialmente de países que están en la punta en el desarrollo, guardando las proporciones, están yendo. Es necesario hacer cambios imperativos en las Fuerzas Armadas. Y esto se viene postergando por años. Yo le podría evidenciar en un estudio, Miguel, cómo las estructuras redundantes que existen en el sector defensa generan ineficiencia, no generan buenos resultados. En el proceso administrativo es absurdo. Entonces, a la final tenemos estructuras pesadas. Lo propio pasa en la parte operativa, en sistemas logísticos no integrados, en donde se duplica el esfuerzo para hacer lo mismo. Eso se llama ineficiencia. Entonces hay que poner el dedo en la llaga, y esto no quiere decir de que tenemos desconfianza del sector militar, pero hay que ir con estas ideas, hay que ir con estas innovaciones. Yo creo que si no abordamos estos temas, que son también importantes en términos administrativos, en términos operativos, bueno, no esperemos tener resultados diferentes a lo que ya hemos tenido. No necesitamos más de lo mismo. Más de lo mismo en aquello que fuese necesario continuar. Pero es necesario caminar a estos procesos de racionalización, estos procesos de adaptabilidad, estos procesos que tienen que ver con generar flexibilidad y capacidad y uso eficiente de recursos. Hay muchos aspectos, no sé, en algún momento, Miguel, porque son aspectos ya más de detalle en términos militar, inclusive de carrera militar, en donde el Ecuador está rezagado frente a otras alternativas, no solo en la región, sino en el mundo.
de cómo enfrentar y abaratar costos y tener pies de fuerza mucho más eficientes, mucho más preparados, mucho más disponibles, sobre todo porque hay una inversión muy fuerte que realiza el Estado para mantener el talento humano de Fuerzas Armadas. Consecuentemente volvemos al tema de la planificación general, Altamirano. En ese sentido, vivimos un momento extremadamente complejo, como estamos viendo, evidenciando incluso los procesos de investigación. ¿Cómo debiera articularse este denominado Plan Fénix que anunciara el gobierno? Mucho se cuestiona que no haya claridad para el país respecto de este plan. ¿Cómo lograr que se tome conciencia de lo que el país está emprendiendo con el Plan Fénix? Mire, más allá del nombre, yo creo que el país en el sector defensa tiene que entrar a un planeamiento de la defensa basado en capacidad y desligado del ciclo político. Esto es importante. Entonces, este plan no puede verse como un plan, a lo menos este Plan Fénix, que va más allá del sector defensa, que habla de la seguridad en todos sus conceptos, en términos de esta seguridad integral que tiene estos tres objetos de referencia: el Estado, la naturaleza y el ser humano. Hay que tratar de hacerlo en una visión de mediano y largo plazo, porque un proceso de año y meses no es correcto para que mañana tengamos otro direccionamiento. Entonces, este Plan Fénix, a mi modo de ver, tiene que ser adaptado en sus conceptos, en sus ideas, a los documentos de planeación ya existentes que pueden ser mejorados. Yo creo que a la final, los errores que se cometieron en el gobierno anterior, los aciertos que se cometieron también en el gobierno anterior, no todo es malo. Hay que sumar todos estos elementos en términos de aprender y desaprender y construir una visión mucho más holística del problema de la seguridad, alimentando desde este plan o el nombre que quiera dárselo. Pero es importante, porque caso contrario queda un nombre, y le digo que es muy difícil, Miguel, opinar más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra de Gobierno el día de ayer, que también tuve la oportunidad de escuchar en una entrevista en un medio televisivo en la mañana. Más allá de estos elementos se necesitan algunas concreciones. Entonces, el plan que se tiene desarrollado, si es que así es, va a alimentar a cambiar visiones desde la política de defensa, de la política de seguridad ciudadana. ¿En qué medida esto va a insertarse en términos de la política pública? ¿En qué áreas? Porque entiendo que tiene que ser una visión interagencial, intersectorial, multinivel, porque abraza varios niveles, inclusive de gobierno, en términos de gobierno central, gobierno autónomo descentralizado. Pero cuando pensamos que se trata de un plan que piensa solucionar todo a través de la tecnología, me pongo a pensar, porque ya le he mencionado, la tecnología es uno de los elementos, de los subelementos de las capacidades. La tecnología no es todo. Hay que tomar en cuenta esto. Hay varios aspectos que tienen que ser tratados en una reforma, yo le digo, del sector seguridad del país. Con usted mismo conversamos hace 15 días, en una entrevista, aspectos que tienen que hacerse ya. Mire, lo que hemos visto el día de ayer, en donde ya tenemos inclusive un general de policía. He mencionado varias veces, ¿qué estamos esperando en el país para tener un cuerpo técnico de investigación? ¿Qué estamos esperando? Colombia lo hizo en 1991. ¿Cuánto más tenemos que esperar para darnos cuenta que necesitamos contrapesos? La Policía Nacional es una institución loable, las Fuerzas Armadas es una institución loable, pero no pensemos, porque estamos con los laureles, de que no va a haber penetración, no hay cooptación, no hay penetración a estas instituciones, que mejor que generar mecanismos paralelos de control, complementarios de control, y que a la final genera también en las instituciones una mayor transparencia. Entonces, hay una serie de cambios que tienen que ser emergentes, y esto no tiene que ver con tecnología, esto tiene que ver con conceptos, y conceptos duros, porque hay que enfrentar paradigmas, hay que enfrentar resistencias, siempre hay una barrera al cambio, y no se diga de cambios tan importantes como los que hace unos 15 días aproximadamente, en una entrevista con usted, que es un poco más, había propuesto en el área de seguridad.
General Altamirano, en estas condiciones lo que se busca es certezas en medio de la incertidumbre. ¿Cuál debiera ser la posición del gobierno respecto de este plan? Porque muy poco se conoce de aquello. Yo creo que cualquier plan tiene que tener una versión pública. Siempre es importante, justamente para evitar esta incertidumbre. El gobierno está buscando dar certezas. A mí me parece que aquí hay una especie de estrategia, si no bien articulada, pero lo que se muestra por un lado es reducir esta incertidumbre haciendo una serie de anuncios de qué es lo que se va a hacer, pero en forma concreta no vemos la forma de hacia dónde se dirige esta visión de seguridad que se tiene. Entonces yo le digo, es muy complejo el decirle, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en términos de opinión pública, en términos de orientación, si prácticamente conocemos muy poco? Entonces, recordemos que los libros blancos, un nombre que tiene varios documentos a lo largo del mundo, no solo en el área, inclusive hasta en el área empresarial, ¿qué es lo que se busca con esto? Transparentar. Entonces siempre tiene que haber una versión pública para que sobre esa versión pública los diversos actores sociales, las personas que hacen opinión, la prensa, puedan hacer una evaluación o dar sus miradas sobre el enfoque que está teniendo el gobierno en este momento. O sea, yo difícilmente, Miguel, yo puedo opinar de algo que no conozco. Recuerde que en el gobierno anterior se decía, aquí está el plan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de mostrar sus lineamientos de carácter general? Pero aquí se necesita elementos de innovación, le digo. Elementos de mucha innovación que requiere trabajar al interno de las instituciones de seguridad, al interno de las instituciones de justicia, realizar cambios, dramáticos en el sistema de rehabilitación. Por el caso contrario, no sé a dónde vamos a llegar con los niveles de violencia que estamos y con la situación de baja credibilidad de las instituciones, con una justicia que hoy tenemos un índice de impunidad del 89%, porque 11% de las denuncias presentadas llegan a determinación de responsabilidad. Es decir, en este país es más fácil delinquir que estar en una actividad propia, una actividad comercial, en la docencia, porque si usted delinque, a la final el 89% de las ocasiones usted no le va a pasar absolutamente nada. Entonces la gente no cree en las instituciones. Ese es el problema. No se cree en la función judicial, no se cree muchas veces en la policía, no se cree en los políticos. O sea, es un país desgarrado por una falta de credibilidad en las instituciones, y eso es gravísimo. Lo que estamos viendo es gravísimo, porque eso desgarra el tejido social a la final. Bien, al general Luis Altamirano, ex jefe de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, académico, seguiremos hablando de estos temas conforme se aclare y se conozca el plan hacia dónde va el Ecuador en el tema de seguridad y defensa. Muy amable, Luis, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un panel para hablar de los juicios políticos y la situación que vive el Ecuador, con el jurista doctor Patricio Gijón, el constitucionalista doctor André Benavides y el asambleísta Pedro Velasco. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas con